Ok, entonces, continuando con el do-file de la semana pasada, de la sesión anterior, veamos. Vimos todo esto, vamos a correr de vuelta para ver si funciona. Si funciona. Y nos quedamos acá en saber o entender qué eran los elementos subguión n y subguión n minúscula y n mayúscula, ¿no? Subguión n minúscula se refería a la fila de la observación y subguión n mayúscula a la cantidad de filas que hay en toda la base de datos. Bien. Continuando, ahora veamos etiquetas de variables. Resulta, vamos a poner etiquetas de variables. ¿A qué se le llama etiquetas de variables? Al nombre o descripción que se le asigna acá al costado del nombre principal. Este es el nombre principal de la variable, pero acá al costado le ponemos un label o una etiqueta para tratar de explicar con más detalle de qué trata la variable, ¿no? Por ejemplo, si solamente me dice la variable ASCHDI, no entiendo a qué se refiere esa variable porque tiene una abreviación que ni se me ocurre que podría ser, pero acá en la etiqueta, en el label, me dice que es ingreso, pago en especie de la actividad secundaria. Entonces es bastante importante poner etiquetas, sobre todo si vamos a compartir nuestra base de datos, ¿no? Si fuera mi propia base de datos, yo pongo los nombres que mejor me funcionen para mí, pero cuando lo voy a compartir con otra persona, posiblemente esa persona no entienda, ¿no? Hay que poner las etiquetas. ¿Cómo pongo eso? Pongo label, que significa etiqueta o nombre. Luego var y de la variable con la que quiero trabajar. Por ejemplo, este que se llama ga03hd, ga03hd, que es gasto por alquileres. Quiero cambiarle el nombre, la etiqueta, y que ahora se llame gasto por alquileres en soles. Acá solamente está como gasto por alquileres, quiero que se llame gasto por alquileres en soles. Entonces corro y ya está. Ahora la variable tiene una etiqueta acá al costado, que no solamente ahora es gasto en alquileres, ahora es gasto por alquileres en soles. Y así pueden cambiar cualquier variable. Por ejemplo, esta, ¿no? Creamos la sesión anterior que se llama tratamiento. Entonces ponemos, no tiene etiqueta, le ponemos label, var, tratamiento. Y ponemos la descripción o la etiqueta. Por ejemplo, ¿no? Acá ponemos igual a 1 si es beneficiario. Igual a 0 en caso contrario. Corremos. Y ahora acá abajo aparece igual a 1 si es beneficiario, igual a 0 en caso contrario. Entonces, para eso es la etiqueta. Y la etiqueta puede tener el tamaño que quieran, ¿no? Puede ser bien cortito, como en estos casos, gasto monetario, gasto total bruto. Puede ser bien extenso. Ahí pueden aprovechar para explicar qué es la variable, ¿no? Sobre todo las variables que están en las bases internacionales. Esas variables tienen descripciones bien detalladas. Por ejemplo, cuando se habla de ingresos, cuando se habla de ingresos comparados entre países, hay que estandarizar los ingresos, ¿no? Entonces hay que poner ingresos de los países en términos reales, con paridad de poder de compra, eh, estandarizados a tal año, a un año base tal vez. Y todos hay que poner para que se entienda, ¿no? Si no, no van a entender lo que van a trabajar con mi base de datos. Luego, también podemos poner etiquetas a los valores de las variables. Es decir, si la variable toma el valor de 1,
probablemente ese uno signifique algo. Si toma el valor de 2, probablemente signifique algo esa asignación del 2, ¿no? Eso es el caso de las variables categóricas, ¿no? La variable toma un valor y ese valor significa algo. Veamos acá en la variable tratamiento que hemos puesto acá al final, que era una variable ficticia, que es una variable categórica, ¿no? Porque binaria, categórica, porque 1 significa que la persona recibe el tratamiento, 0 que no recibe el tratamiento, ¿no? Nos pongamos eso, transformemos esa variable que está guardada como número a categórica, asignándole valores o etiquetas, labels, al 1 y al 0. Nos ponemos primero label, luego define, y luego voy a poner cualquier nombre. Por ejemplo, le voy a poner tr, nada más. Y luego le voy a poner los valores que puede tomar la variable. Por ejemplo, puede tomar 0 y puede tomar 1. Luego del 0, le voy a poner la etiqueta para el 0. En ese caso le voy a poner no beneficiario. Y luego del 1 le voy a poner la etiqueta que corresponde al 1, que sería beneficiario en este caso. Beneficiario. ¿Qué está haciendo esta línea de código? Lo que está haciendo es creando una lista de categorías con el nombre TR. En esa lista de categorías, al 0 le está asignando la categoría no beneficiario y al 1 le está asignando la categoría beneficiario. En esa línea solamente se está creando una lista de categorías. Recién en la siguiente fila voy a poner label values, y en esa parte recién a la variable tratamiento le voy a asignar tratamiento, le voy a asignar la lista de, de categorías. Entonces se hacen 2 pasos. Vamos a correr, veamos si funciona o no funciona. Table define, perdón, TR, escribí mal. Me dice que ahora sí. Acá está, ¿no? Ahora la variable de tratamiento ya no aparecen unos y ceros, sino aparecen beneficiario, donde detrás de esa categoría está el 1, y no beneficiario, donde detrás está el valor 0. Entonces, eso de asignar categorías a números se hace en 2 líneas. La primera línea se define o se crea una lista de categorías, en este caso esa lista se llama TR, donde le voy a poner al 0 la categoría no beneficiario y al 1 la categoría beneficiario. En la siguiente línea voy a utilizar esa lista que se llama TR y la voy a aplicar a la variable de tratamiento. Otro ejemplo. Por ejemplo, creo que acá hemos creado nosotros una variable departamento. Creo que la hemos borrado. Vamos a buscar. Acá cuando pusimos keep, borramos la variable departamento. Pero a ver, corramos hasta la línea 34. Por ahí borramos esa variable. Entonces no nos va a servir. Acá le voy a decir en keep que también se quede con las variables que empiezan en U para que se quede ubigeo. Y voy a volver a correr. He hecho eso para que me quede la variable ubigeo acá. Entonces vamos a crear la variable departamento, generar la variable departamento.
que sea igual a los valores que voy a sustraer de la variable ubigeo. La variable ubigeo tenía 6 elementos, así que solamente me voy a quedar con los dos primeros. Me voy a parar en el elemento 1 de ubigeo y de esta ahí voy a tomar 2 elementos. Ya hemos visto por qué, porque ubigeo tiene... ubigeo, los dos primeros elementos son departamentos, los dos siguientes provincias y los últimos distritos, ¿no? Entonces, acá al final ha creado una variable departamento con el código del departamento donde vive cada hogar, donde está cada hogar. Si quisiéramos convertir esa variable que está en texto a una variable categórica, lo primero que tenemos que hacer es convertirla a número. Vamos a poner toString, pero dString, variable departamento, y lo voy a poner que fuerce a que la variable se convierta en numérica. Y ya está, se convirtió en numérica. Y una vez que es numérica, ya le puedo asignar nombres, categorías. Entonces, lo primero que debería hacer es definir una lista de etiquetas, que en ese caso le voy a poner nombres, subguión, departamentos. Departamentos. Y voy a poner todos los números. Y para cada número le voy a poner el nombre del departamento, entre comillas, porque son nombres, son texto, ¿no? Entonces, 1. ¿Cuál es el departamento 1? Si no conozco, voy a buscar en internet lo siguiente. Ubigeos, Perú, INEI. Pues acá, en cualquier página del INEI, vamos a encontrar la lista. Por ejemplo, cuando los ubigeos empiezan en 01 es Amazonas, ¿no? Entonces pondría 1 es Amazonas. Los que empiezan con 2 son Ancash. Acá después de Ancash, después de 2, Ancash. Los que empiezan con 3 son Apurímac. Apurímac. Los que empiezan con 4, Arequipa, ¿no? Y así le voy asignando a cada uno de los departamentos, a cada uno de los números, el nombre del departamento, ¿no? Entonces, para el ejemplo vamos a poner solamente los 4, ¿ya? 1, 2, 3 y 4, pero pueden poner los 25 que incluyen al Callao. Entonces, cuando corro esto, lo único que está haciendo es crear una lista de categorías y esa lista se llama nombres departamentos. Luego, tengo que asignar esa lista con label values a la variable departamento. Pongo primero departamento y luego la lista, nombres de departamento, ¿no? La lista se puede. Entonces corro, voy a mi base de datos y ahora en departamento debería aparecer algo que escribí mal. Departamento, nombres, departamento acá, ¿no? Faltó una S. Ahora probemos. Y ahora sí, ¿no? Todo lo que son 1, lo ha puesto Amazonas. Los que son 2, Ancash. 4, Arequipa. Y a los que no ha asignado ningún nombre, lo ha dejado con el número nomás, ¿no? Pero se ha convertido en categoría. Entonces, eso es importante, sobre todo cuando tenemos, sobre todo cuando tenemos variables categóricas que toman muchas categorías, ¿no? Departamentos son 25, incluyendo el Callao. Entonces, para diferenciar hay que ponerle nombres, ¿no? Hay que ponerle su etiqueta.
También, si nosotros tenemos una variable, no sé, urbano o rural, también podemos ponerle, convertirlo en categórica. Acá ya están convertidos en categórica la variable pobre y pobreza, vulnerabilidad es la pobreza. Listo. ¿Qué más? Bueno, si se dan cuenta, lo que yo he hecho en todo esto es empezar de una base de datos en bruto, que es lo que descargo en el INEI, y después he hecho una serie de manipulación de variables y hay manipulación de la información que está en la base, y me he quedado con una base más chiquita, ¿no? De 92 variables con 7019 observaciones. Y eso es lo que va a pasar usualmente cuando van a hacer investigación o tesis, que van a empezar con una base de datos bruta, una base de datos original, y luego van a tener una base de datos modificada, que ya va a estar limpia, eh, ya va a estar acorde para lo que ustedes necesitan, y seguro va a ser necesario que guarden esta nueva base de datos, ¿no? Pues vamos a guardarlo con la base de con el comando save. Vamos a poner guardar y exportar base de datos. ¿Por qué pongo también exportar? Porque quizás en ocasiones vamos a tener que transformarlo a otro formato, a Excel, a base de datos de Python, a base de datos de R, ¿no? Porque no todos los que trabajan con base de datos lo hacen en Stata, ¿no? Si quiero compartirlo con un administrador, probablemente utilice Excel u otro programa. Si lo voy a compartir con un politólogo, probablemente el politólogo trabaje en SPSS o en R, ¿no? Entonces, no, no necesariamente tengo que exportar, que guardarlo en Stata, en formato Stata, sino en otros, ¿no? Si solamente le pongo el comando save, lo que va a hacer Stata es guardar la base de datos con el nombre con el cual lo ha abierto. Lo va a guardar con ese nombre. Probablemente si pongo acá guardar, me va a decir que ya existe. Debería ponerle coma replace para que lo guarde con el mismo nombre. Pero eso usualmente no se hace. Lo que se hace, se le asigna un nombre nuevo a esta base de datos modificada, ¿no? Por ejemplo, voy a poner acá sumaria 2022, subguión modificado. Y en formato ETA, por si acaso. Y así no pierdo la base de datos original. Y acá me dice, se guardó correctamente. Voy a mi directorio donde estoy trabajando. Y acá está, ¿no? Sumaria, guión 2022, guión modificada, está acá. Entonces, eso es lo que debería hacer en caso he hecho una limpieza de mi base de datos. Si se han dado cuenta, como he puesto solamente el nombre sumaria-2022, su guión modificada, lo ha guardado en mi directorio. Pero si yo quisiera guardarlo en otro lugar, debería poner todo el nombre completo de la dirección donde tengo que guardar. Por ejemplo, pondrías grabar en toda esa dirección y al final le voy a poner el nombre con el cual voy a grabar. Y también por si acaso replace, en caso exista una base de datos con el mismo nombre. Entonces, si quiero guardarlo en el directorio, basta con poner el nombre que le voy a asignar a la base, pero si voy a guardar en otro lugar, tengo que poner toda la dirección de la carpeta donde quiero guardar. Luego, ¿qué más? Para exportar. Bueno, para exportar se puede hacer de frente de forma manual, acá en Archivo y Exportar. Y lo pueden exportar en formato Excel, en formato texto que hemos visto, también en otros tipos de formato como DBase o formato SAS. Acá está todo. Si lo quiero exportar de forma directa con un comando, simplemente el comando se llama export.
Y luego de export, tengo que ponerle el formato al cual quiero exportar. Por ejemplo, Excel. Export Excel. Y luego le pongo using, usando. ¿Qué nombre? Y acá le pongo, no sé, también sumaria. Guión 2022, subguión modificado. Pero en este caso quiero que lo guarde en formato Excel. Así que le voy a poner que lo guarde en XLS, que es uno de los formatos de Excel. Ahí vamos a probar qué sucede. Corro y me dice que ya ha sido guardada. Voy al directorio y acá aparece una base de datos en Excel. La abro y acá está la base de datos. Algunas cosas con esto, veamos. Las variables, por ejemplo, categóricas. Esta última era una variable categórica, se corre del departamento. Lo que va a hacer al exportar es solamente exportar los nombres de las categorías. Acá también, esta beneficiarios era una categórica de unos y ceros. Al momento de exportarlo a Excel, ha exportado los nombres de las categorías y no los valores 0 y 1. También pobre, ¿no? Pobre era números a los cuales se le asignaban las categorías, solamente aparece el nombre de categorías. Eso es una característica. Otra característica es que, bueno, acá no se va a ver mucho porque no había muchos decimales, pero en ocasiones, cuando se exporta, puede ser que se pierda valores muy pequeños porque hay muchos decimales. Entonces, ¿no? Se imaginan que hay un valor que sea 0.00001, probablemente al exportarlo, el nuevo formato lo va a considerar como solamente cero, o lo va a aproximar, lo va a redondear. Eso no solamente sucede entre Stata y entre Excel, sino entre cuando quiero exportar de cualquier formato a cualquier otro formato. A veces los valores numéricos muy chiquitos se van a redondear. Por eso es que cuando nosotros trabajemos con la ENDES, hay una variable en particular, el INEI lo guarda multiplicado por 1.000.000. El INEI lo guarda multiplicado por 1.000.000 y nosotros tenemos que dividirlo entre 1.000.000 para regresarlo a su forma original. ¿Por qué el INEI lo guarda multiplicado por 1.000.000? Porque es un número que tiene muchos decimales y el INEI no quiere que esos decimales se pierdan. Entonces lo guarda por 1.000.000 para que se vuelva un número entero grande. Y así no se pierde la información. Cuando veamos la index, vamos a encontrar esa variable, que se le llama el factor de expansión. ¿Qué más? Otra cosa que acá me llama la atención es que no hay los nombres de las variables, ¿no? Empiezan la observación 1, 2 y están las columnas A, B, C, ¿no? Típicamente el Excel, pero no hay el nombre de las variables. Entonces, ¿qué debería hacer para que sí estén los nombres de las variables? Al final voy a poner la opción que es first row, first de primero y row de fila, ¿no? La primera fila. ¿Qué voy a poner en la primera fila? Las variables. A ver, probemos. Me dice, esta base de datos ya existe, ¿no? Entonces debería ponerle replace para que reemplace la base de datos anterior y ponga esta. Ya está. Abrimos de vuelta la base de datos. Y ahora sí, ¿no? Ahora en la fila 1 ha puesto los nombres de las variables y la observación 1 empieza, en este caso, en la fila 2, ¿no? Igual que en el caso de Save, si solamente pongo el nombre del nuevo archivo, lo va a guardar en el directorio. Si quiero guardarlo en otra parte que no sea el directorio, tengo que poner toda la dirección completa. ¿Qué más? Y si quiero guardarlo en otro formato, acá el comando export
tiene un montón de otros formatos como acá el formato texto o DBC, Outfile, acá el formato SAX por 5, SAX por 8, DBase, todos esos formatos. Este es el comando básico para exportar de Excel, pero hay otros comandos más complejos que también vamos a utilizar en el futuro. Pero el básico es este. Cuando es necesario utilizar otro comando más sofisticado, cuando la base de datos sea muy compleja. ¿A qué me refiero con compleja? Una base de datos, por ejemplo, que no quiero que se pierdan los valores detrás de las categorías. Cuando lo exporto a Excel, se pierde. Pero no quiero que esa información se guarde. No sé, por ejemplo, que lo exporte a Excel, que lo exporte a Excel con valores en las categorías 1, ceros, que estos Amazonas, bueno, que esos beneficiarios y no beneficiarios lo guarden como unos y ceros, y que en otra pestaña te ponga que el 1 significa beneficiario y el 0 significa no beneficiario. Que la variable de apartamento lo guarde como números y que en otra pestaña me indique recién a qué se refiere el número 1, 2, 3 de la variable departamento, ¿no? Eso, por ejemplo, es una opción, o sea, es un uso un poco complejo que no te lo va a hacer el comando export de ninguna forma, pero hay otros comandos que sí lo pueden hacer. También, por ejemplo, no quiero que pierda los decimales mi base de datos, así que hay otros comandos más sofisticados que no hacen perder esa información. Pero por el momento nos contentamos con el comando export. ¿Qué más? Y bueno, de la misma forma que ustedes pueden guardar y exportar bases de datos, también pueden borrar bases de datos. El comando erase. No es muy usado, pero por ejemplo, si yo creo una base de datos y ahora la quiero borrar, solamente pongo erase y luego sumario. Pero el nombre de la base de datos, ¿no? ¿Por qué sería útil? Por ejemplo, si yo quiero hacer, eh, si yo quiero hacer un remuestreo se hace en econometría para, en algunas ocasiones, calcular errores estándar. ¿Qué quiere decir remuestreo? Yo tengo una muestra, pero quiero sacar muestras de mi muestra. Entonces, para sacar muestras de mi muestra, cada nueva muestra la voy a guardar en una base de datos. No sé, acá hago un remuestreo de estos 7.019 observaciones y me quedo solamente con 1.000. Esa información de los 1.000 lo guardo con un nombre, como una base de datos nueva. Otra vez hago un remuestreo con otros 1.000 y lo guardo con otro nombre. Y así, hago, no sé, 100 remuestreos. Entonces, cada remuestreo lo guardo eh, con una base de datos. Pues voy a tener en mi carpeta 100 nuevas bases de datos creadas para hacer el remuestreo, ¿no? Entonces, si ya creé todo eso, hago las regresiones, las estimaciones, y luego ya no me sirven esas 100 bases de datos, entonces las borro con el comando erase, ¿no? En lugar de estar yendo a la carpeta y seleccionando y borrando, mejor de frente lo pongo acá que lo borren. Eso va a ser útil, por ejemplo, cuando tengan bases de datos grandes o tengan que hacer estimaciones con partes de su base de datos. Eso de hacer remuestreos en econometría se llama bootstrapping. Eh, y es muy utilizado, solamente que a veces ni siquiera sabemos que lo utilizamos, ¿no? Los que han llevado econometría han visto seguro el comando regress. El comando regress tiene una opción que se llama bootstrap, que sirve para corregir heteroscedasticidad. Todos corregimos heteroscedasticidad con Robust, pero también se puede corregir por bootstrap.
y a veces es mejor inclusive hacerlo con Bootstrap. Y el bootstrapping es eso de remuestreo. Entonces, en ese remuestreo que hace este comando, esta opción del comando regeres hace eso, nos saca muestras de la muestra varias veces. Pues internamente está haciendo eso, ¿no? Creando nuevas bases de datos, creando nuevas bases de datos, y luego ya las usó y las borra, ¿no? Ok, chicos, ¿hasta hay preguntas? Entonces, guardemos ese do file. Vamos a abrir uno nuevo, ¿sí? Hoy día vamos a empezar con un nuevo do file. Vamos a ponerle acá semana 4, parte B. Parte B. Lo vamos a guardar. Sí, do file semana 4, su guión B. ¿Por qué voy a crear una nueva base, un nuevo do file? Porque vamos a trabajar con una nueva base de datos. Les voy a mandarles la nueva base de datos. Denme un segundo. Nueva base de datos está acá. Lo voy a pasar por el chat por mientras, pero igual lo voy a subir a Paideia acabando esta clase. Se llama base, subguión semana 4. Entonces, como siempre, limpiamos el entorno de Stata por si algo está cargado o está siendo utilizado por Stata. Luego, declaro el directorio donde estoy trabajando. En este caso, que es esta carpeta que se llama semana 4 en mi computadora. Y luego le voy a decir que abra la base de datos que les he pasado, que se llama semana base subió semana 4. Está en formato de TA. Yo le pongo replace para que si hay una base de datos abierta, la, la reemplace por esta. Ya está. Abro la base de datos para ver qué hay. Y es simplemente una base de datos, eh, una pequeña base de datos que ha sido sacada parcialmente de la ENAU. Esto pertenecía al módulo de empleo e ingresos de la ENAU, pero solamente me he quedado con una parte chiquita de 86.000 personas. La base de datos original debería tener más o menos 34, 140, 150.000. Esto como que es la mitad de lo que es el módulo. Lo he cortado para que no sea tan grande y no sea tan pesado. Esta base de datos, a diferencia de la sumaria, está a nivel de personas. La sumaria está a nivel de hogares. Pues cada fila es una persona. Hay 86.806 personas y 24 columnas, y esas 24 son variables. Tenemos información del área donde vive, el conglomerado, que ya les conté que es un espacio territorial pequeño en el cual se divide todo el territorio peruano. Más o menos en la zona urbana deben ser 3 cuadras, 4 cuadras máximo. Y dentro de esas cuadras se identifican a los hogares que viven
y se aleatoriza a qué hogares se va a encuestar. El código de la vivienda dentro de ese conglomerado, el código del hogar dentro de esa vivienda y el código de persona dentro de ese hogar. Por ejemplo, acá sería la vivienda 3 del conglomerado 5007. En el caso del hogar, viene 1-1, no quiere decir que es el hogar 11, sino es el hogar 1. El hogar 1 del total de hogares que es 1. ¿A qué me refiero? Resulta que en cada vivienda pueden vivir un hogar o más hogares. Ustedes seguros en su barrio, en sus barrios, ven que hay viviendas donde viven muchas familias, ¿no? No sé, el primer piso viven los abuelos, en el segundo piso vive la familia del hijo mayor, en el tercer piso la familia del hijo menor, o quizás el primer piso vive la familia del dueño de la casa, en el segundo piso alquilan a otra familia, en el tercer piso vive un estudiante universitario, no sé, que alquila una habitación. Entonces, en una casa, en una vivienda, en una construcción, eh, pueden vivir varios hogares. Entonces, por eso que acá aparece 1 de 1. El 1 se refiere que es el primer hogar y el siguiente 1 se refiere a que en total hay un hogar en esa vivienda. Si yo voy más abajo, creo que en este caso son todos 1-1. Si aparecería 1-2, vamos a poner así. Si en esa variable aparecería 1-2, la variable hogar aparecería 1-2, es como si fuera el hogar 1 de las dos viviendas, de los dos hogares que viven en esa vivienda. Como si fuera 1 de 2, ¿no? Si aparece 2 de 2, es el segundo hogar o el hogar 2 de los dos hogares de la vivienda. Si aparecería 1-5, es el quinto hogar o el hogar 5, el hogar 1, de los 5 hogares de la vivienda. Si fuera 4-5, es el cuarto hogar o el hogar 4 de los 5 hogares de la vivienda. A eso se refiere esos números que aparecen en la variable hogar. Vamos a hacer un tabulete de esa variable. Tab, hogar. Acá me aparece, ¿no? La mayoría es 1-1. ¿Por qué? Porque en el caso del Perú, usualmente los hogares son independientes, ¿no? Ojo que cuando hablamos de definición de vivienda, un departamento se cuenta como una vivienda, siempre y cuando esté inscrito eh, como un departamento independizado, se llama, ¿no? Cuando uno compra un departamento nuevo, tiene que hacerlo independizar para que el título solamente sea de ese departamento. Pero pues, posiblemente, en ocasiones, hay casas que no oficialmente se dividen en segmentos, ¿no? Sino son casas que por el uso o por acuerdo de la gente se divide así nomás. Eso es distinto. Pues el hogar más grande, la mayor cantidad de hogares en una vivienda es 5. No hay otro, no hay, al menos en esa base, no hay más hogares en una vivienda. Y luego el código de persona se refiere eh, al número que se le da a cada miembro del hogar. Usualmente el 1, no usualmente, siempre el 1 es el jefe de hogar. 1 es jefe de hogar. El 2 usualmente es la pareja o compañero o compañera del jefe de hogar. Si no hay compañera, no hay esposa, no hay pareja del jefe de hogar o jefa del hogar,
se pone al hijo, a la hija, y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver, es lo que estoy seleccionando pertenecen al mismo hogar. O no, no, estos no. Ya. Los que selecciono pertenecen a la misma vivienda. Estos, perdón, estos, ¿no? A ver si veo bien el código. Estos cinco, no, estos dos, no veo bien. De acá está. Este ejemplo está malazo. Otro ejemplo, este mejor. Vivienda. Un ejemplo más interesante, déjenme ver. A ver, este, uno, dos, tres, cuatro, 179. Ahí dice conglomerado 50-20, vivienda 152, hogar 1-1. Ya, acá está. Este es un buen ejemplo. O sea, en este hogar solamente, en esa vivienda solamente hay un hogar. En ese hogar hay 3, 4, 5, 6 individuos. El uno es el jefe de hogar, que en ese caso es hombre. El 2 es mujer, pero no es la pareja del jefe de hogar. Acá debería decir pareja del jefe de hogar. Esta persona es un miembro no directo, un pariente no directo del jefe de hogar. Cuando dice otro es porque no es directo, ¿no? No es ni hijo, ni hija, ni nieto, ni nietas. No, debe ser quizás un primo, un yerno, eh, pero no familiar muy, muy directa, ¿no? Acá hay otro miembro que también es mujer, que también es otro. Hay otro hombre, hombre, mujer. Y así. Pues ese es el código de persona. Y tenemos más información acá, por ejemplo, la edad, si es jefe de hogar o no, su estado civil, su educación, su condición de indígena, indígena o no, si pertenece a la PEA, si está trabajando o no está trabajando. En el caso que esté trabajando, si es informal si es formal o informal, su ingreso, el logaritmo de los ingresos y este factor de expansión que vamos a ver qué es, pero en la segunda parte del curso. Este informal se refiere a informalidad laboral, no a informalidad de empresa. Sabemos que la informalidad se puede medir como informalidad laboral, que se define como que la persona que tenga un contrato y también reciba los beneficios de ley, como gratificaciones, salarios mayores al mínimo vital, eh, ¿qué más? Si lo despiden, su liquidación, su CTS, que respeten sus horas de trabajo, 40 horas, no que lo exploten a más horas, que le den su AFP o su ONP, que le den su seguro de salud. Todo eso debe cumplirse para que sea formal, eh, laboral. Otra forma de medir es si trabaja en una empresa formal o trabaja en una empresa informal. Eso es informalidad empresarial, ¿no? De ese lado de las empresas. Pero el problema con eso es que hay personas que laboralmente pueden ser formales, perdón, hay personas que pueden ser laboralmente informales trabajando en una empresa formal, ¿no? Es común ver empresas formales, pero que contratan por lo bajo, ¿no? O que no pagan algunos beneficios de ley, o que te hacen contratos donde dices que eres a medio tiempo, pero en realidad trabajas a tiempo completo. O en el contrato te ganas eh, el sueldo mínimo, pero en realidad ganas más. Y te ponen en el contrato solo sueldo mínimo para que paguen menos eh, seguro de salud, para que paguen menos AFP. Entonces, hay mucha informalidad laboral dentro de empresas formales.
Es por eso es que al menos esta definición que utiliza el INEI es la de informalidad laboral. Entonces, ya conociendo esta base de datos, vayamos un poquito a hacer algunos estadísticos descriptivos. Estamos, uno, estadísticos, estadísticas descriptivas. Ok. Entonces, en nuestros trabajos de investigación, en tesis, uno siempre empieza describiendo su base de datos, explicando qué información ha utilizado, qué módulos, ¿no? Y después uno hace sus tablitas, resúmenes sobre las estadísticas descriptivas, ¿no? Ver el promedio de las variables, cómo han crecido las variables, ver la dispersión de los valores de mi variable, ¿no? Todo eso. Entonces, los comandos que usualmente vamos a utilizar para ver esa información de estadísticos descriptivos son los que vamos a ver ahora. El más común es summarize, ¿no? Ya hemos visto un poquito qué era summarize. El comando summarize también se puede abreviar como sum. Si solamente pongo sum, me va a dar estadísticos descriptivos de todas las variables que hay en mi base de datos. Pero eso a veces puede estar equivocado. ¿Por qué? Si hay variables categóricas, hacer esto estaría mal. Si hay variables categóricas, debería explicitarle a Stata que son categóricas. Y también hay algunas variables sobre las cuales no se puede hacer estadísticos, ¿no? Por ejemplo, la variable país, la variable, no sé, si es una variable de texto, no me va a salir estadísticos descriptivos porque no se puede hacer promedios ni desviaciones estándar de valores texto, ¿no? Entonces, mejor pongo summarize y luego la lista de las variables que quiero estudiar. Veamos algunas. A ver. Por ejemplo, ingreso. Ingreso es una variable continua, así que la pongo a ingreso. También pongo, por ejemplo, zona, área también. ¿Qué más? Ah, edad. Solamente esas, por ejemplo. Corro y acá me dice, ¿no? Ingreso. Para ingreso hay 86.806 observaciones que no son valores perdidos, donde el promedio de la variable es 750,40. La distribución estándar es 1335,252. La observación que registra menos ingresos tiene ingreso cero y la que registra mayores ingresos tiene ingresos de 52.063. La edad tiene la misma cantidad de observaciones, el promedio de edad es 42,25, la desviación estándar es 19,35, la edad mínima es 14, la edad máxima 98. Zona. Acá, por ejemplo, hay un error horrible. Zona es una variable categórica, por eso me dice el valor mínimo es 1, el valor máximo es 4. Y cuando yo abro la base de datos, sé que zona es categórica porque puede ser sierra, puede ser costa. Entonces, si es categórica, debería ponerle un i punto adelante. Si no, lo que está haciendo el summarize es simplemente haciendo, está entendiendo mal la variable. ¿Cómo se interpretaría esto? 2,15. Eso no se puede interpretar porque los números solamente sirven para crear la variable. No me sirve hacer el promedio de esa categoría. Yo le pongo el i punto adelante y cuando corro, acá lo que hace es que Zona lo desglosa en sus categorías, en sus 4 categorías. Y para cada categoría le genera una dummy
es 1 si, por ejemplo, acá está en costa, y 0 si no es costa. También la otra categoría sierra, para esa categoría crea una dummy de ceros y unos. Para selva también crea una dummy 0,1. Y para la otra categoría de zona, que es línea metropolitana, también crea una dummy 0,1. Ahora sí ya tiene más sentido, porque este promedio se puede, como este promedio sale de una variable 0, unos, esto se puede interpretar como el 31,35% vive en la costa, el 34,70% vive en la sierra, el 21,12% vive en la selva, el 12,81% vive en Lima Metropolitana. Entonces, ahora sí tiene sentido es el número que me vota. El anterior no se podía interpretar. Luego, área. Área ya por defecto es una variable binaria, una dummy. Entonces, esto se puede interpretar como que el 66,74% vive en el área. ¿Qué valor de área tiene el 1? Urbano, ¿no? Todavía el 66,74% vive en área urbana. Hay que tomar en cuenta eso, que si es binaria, si es binario dummy como área, normal se puede poner y sin el i adelante. Y la media que me va a sacar se interpreta como el porcentaje, como un porcentaje. Si es continua como ingreso de edad, no, no hay problema. El problema es cuando esa es una categórica, ¿no? Tengo que ponerle i adelante para que sí, ahí pueda tener sentido. Listo. El problema con el comando summarize es que me da solamente 1, 2, 3, 4 estadísticos descriptivos, ¿no? El promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Pero eh, hay más estadísticos descriptivos que nos han enseñado en los cursos que han visto antes. Si quiero saber más estadísticos, al final le pongo detail. Y cuando pongo detail, me va a dar una tablita por cada variable. Por ejemplo, acá, toda esta tablita para la variable ingreso, donde además del promedio, la desviación estándar me da la varianza, me da la simetría y me da la kurtosis. Y también me da la mediana y algunos percentiles. Y también me da la suma de los valores. ¿Qué era la asimetría? ¿Qué era la kurtosis? Ustedes se acuerdan que cuando teníamos una distribución, voy a poner acá, asimetría. Cuando nosotros teníamos una distribución, hay una foto. Cuando nosotros teníamos una distribución, si esa distribución eh, la cortábamos en el promedio y la izquierda era reflejo de la derecha, ¿no? Como un espejo, eso era simétrico. Pero era simétrico si es que cortábamos en la mediana o en la media, y la izquierda era muy distinta a la derecha, ¿no? Acá tenemos asimetría hacia la derecha, asimetría hacia la izquierda. Eso se refiere a simetría. Y la kurtosis se refería a esto, ¿no? Leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica. Se refiere a las colas. Si las colas están muy extendidas, entonces la parte central va a estar bien chata. Si las colas están menos extendidas, más cercas al centro, entonces va a ser más alto, va a ser leptocúrtica. A eso se refería la kurtosis. Entonces hay una fórmula para medir cuál es la kurtosis, y eso es lo que me presenta acá, ¿no? Acá está para la edad, igualito. Acá está para
la zona 1, acá está para la zona 2, para la zona 3, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que como esta es una zona categórica, crea una variable binaria o dummy para cada categoría? Y finalmente el área, ¿no? El área que era urbano-rural. El summarize por defecto solamente me va a calcular los valores no missings. Hagamos un ejemplo. Busquemos una variable cualquiera que tenga missings. Esto, L-weight, que sería el logaritmo de los salarios. L-N-weight. Acá me dice que solamente hay 50.953 observaciones, ¿no? Válidas para esa variable. Pero la base de datos tiene 86.806 observaciones. La diferencia es porque tenemos valores perdidos acá. En este caso, sospecho que es porque el logaritmo de 0 no está determinado, ¿no? No existe el logaritmo de 0. Y ese logaritmo de ingresos nace de este, ¿no? Por eso en los ceros me sale el valor perdido. Pues hay que tener cuidado con eso, porque en ocasiones sucede que yo puedo ver que mi base de datos es grande, pero si en alguna variable de interés hay muchos missings, probablemente no pueda, se va a reducir mi capacidad de análisis. O sea, hay que tener cuidado. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más? Otros comandos. El comando count. El comando count es para contar la cantidad de observaciones de cada variable. Por acá. Como le pongo count, lo único que va a decir es 86.806, ¿no? Es la cantidad de observaciones totales. Le puedo decir, cuéntame cuántos cumplen una condición de que informal sea igual a 1. Cuenta si informal es igual a 1. Me dice 47.993 cumplen con esa condición. También le puedo decir, cuéntame cuántos cumplen con que informal es igual a 1 y que en la variable departamento, creo que hay departamento acá, busquemos si hay departamento. En la variable departamento tengan el valor de 8, por ejemplo. Yo recuerdo que 8 era justo, ¿no? Entonces, corro y me sale, son 2.059, son los que cumplen con esa condición. Son informales y viven en Cusco. Otra vez. Que sean informales y sean de Cusco o sean del departamento 1. Creo que era Amazonas. Por 4.331 cumplen con esa condición. Entonces, eso es útil sobre todo cuando necesito saber rápido la cantidad de observaciones que tengo con una característica en particular. ¿Qué más? Otro comando que también ya hemos visto es el tabulate, que habíamos utilizado con la abreviatura que era tab. El tab o tabulate lo que me hace es simplemente hacer una tabla de frecuencias. Es decir, contar cuántas observaciones tienen ciertos valores de la variable. Por ejemplo, la variable educación es una variable que toma valores desde 4 hasta 14. Desde educación, ¿dónde está? Desde 1 hasta 7, ¿no? Es una categoría.
Entonces le voy a poner tab educ y acá me dice, la frecuencia de sin nivel educativo es 4.684. Hay 21.453 respondieron que su educación es primaria. 37.365 que respondieron que tienen educación de secundaria. 79 que contestaron que básica especial. 10.343 superior no universitario. 11.660 superior universitario. Y 1.182 maestría o doctorado. Y además al costadito me da información del porcentaje que representa esa cantidad de individuos, ¿no? El 5,40% no tiene ningún nivel de educación o solo llegó hasta inicial. El 24,73% eh, tiene primaria. 43,06% tiene secundaria. 0,09% tiene básico especial. Y acá me pone también el porcentaje acumulado. Es decir, 30,12% son los que están en la categoría primaria y la categoría anterior, sin nivel de educación. 73,13 es el porcentaje de los que están en secundaria y en las categorías anteriores, primaria con sin nivel. Y el acumulado tiene que sumar 100, ¿no? Por defecto. Entonces, eso es lo que hace TAP. Simplemente me saca información de cuántos individuos eh, tienen cada valor en la variable que le digo, ¿no? Otro, TAP, edad. Edad es una variable que en este caso va de 14 a 98. ¿Por qué solo de 14? Porque en este módulo, que es el módulo de empleo e ingresos, solamente se considera las personas que están en edad de trabajar. Y por la definición internacional de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la edad mínima para trabajar es 14 años. Desde los 14 años ya uno puede trabajar. Yo sé que teóricamente uno debería trabajar desde los 18 años, pero con permisos especiales de los padres se puede trabajar desde los 14 años. Entonces, acá me dice, por ejemplo, 2.221 personas de la base de datos tienen 14 años. Eso representa el 2,56%. 2.351 personas tienen 15 años, lo cual representa el 2,71%. Esos niños de 15 años o esas personas de 15 años con los menores de 15, es decir, con los de 14, suman 5,27%. Acá. 1.417 tienen 32 años, lo cual representa el 1,63%. Y esas personas de 32 años, junto con todos los menores a 32 años, en total representan el 36,31%. Entonces, a eso se refiere. Otro vamos a ver, PEA. El 28,01% no es parte de la PEA, el 71,99% sí es parte de la PEA. Y también puedo poner acá algunos condicionales, ¿no? Quiero saber la tablita de PEA, pero solamente para aquellos que están en Cusco. Pongo tab PEA solo si se cumple en la variable de PTO está el valor de 2. Y acá me dice que el 27,28% es no PEA, el 72,72% sí es PEA. Una característica del comando tabulate es que cuando hace su tablita, siempre va a buscar que sume 100, ¿no? Pero lo hace evitando a los missings. Veamos una variable que haya missing. ¿Dónde está? Informal.
Vamos a poner tab informal. Acá me dice que el 19,92% es formal, el 80,08% es formal. Perdón. El 19,92 es formal y el 80,08 es informal. Y eso suma 100%, ¿no? Pero eso puede ser un poco engañoso porque está solamente considerando a 59.935 individuos, cuando en realidad mi base de datos tiene 86.806 individuos. ¿Por qué? Porque está sacando esa tablita solamente para aquellos que no son missings. De modo de que sume 100. Pero si yo hago la tabla considerando los missings, debería poner acá al final coma miss. Y ahora la tabla va a cambiar. Ahora el missing se considera como una categoría adicional. Y acá me aparece que el 30,96% son missings. Y por tanto, como estoy ampliando la cantidad de observaciones, el porcentaje informal ahora es 55, cuando antes eran 80, más de 80, ¿no? El porcentaje formal es 13,76 y antes, sin considerar los missing, era 19,92. Entonces, eso hay que tener cuidado, sobre todo que, en variables que, que tienen alguna particularidad, ¿no? Por ejemplo, esta variable formal e informal solamente la contestan los que están trabajando. No la contestan los que no están trabajando y tampoco los que no están en edad de trabajar. Entonces, según el contexto, puede ser ideal utilizar sin considerar missings y en otros contextos puede ser ideal hacer la tabla considerando missings. Eso depende del contexto. ¿Qué más? Bueno, algo que también ya les había enseñado, creo, es que cuando tenemos variables categóricas, como informal, por defecto, Tata lo que hace es me muestra los nombres de las categorías. Pero si yo quiero saber el numerito detrás de las categorías, tengo que ponerle coma, null. Null se refiere a no label, sin etiquetas. Corro y acá ya no me aparece formal e informal, sino ceros y unos. 0 y 1, ¿no? Entonces, a eso se refiere. A ver, probemos si se puede hacer un tab con varias variables. Un tabulate. Vamos a poner tabulate con varias variables. Por ejemplo, PEA, educación. Y me sale que sí. Resulta que ese tabulate que le he puesto acá es un tabulate two-way, es decir, de dos entradas, que también se le puede llamar un table, una tabla de dos entradas. Entonces, si yo en lugar de tabulate le pongo table, me da prácticamente la misma información. Presentada de forma distinta, pero es lo mismo. ¿Qué es el tabulate? Lo que hace el tabulate, vamos a cambiar con otro muy grande, me sale. Vamos a cambiar con uno que sea más chiquito. PEA e informal. Informal. Casa más chiquito. Entonces, en esta parte de la tabla me pone si es empleo formal o informal. Y en esta parte de la tabla me pone si es PEA. No, PEA es un mal ejemplo. Informal, no, mejor área, ¿ya? PEA y área. Y acá está mejor. Área rural, área urbano, y parte de la PEA, no parte de la PEA y parte de la PEA. Lo que me está diciendo acá es simplemente 5.343 no son de la PEA y viven en el área rural. 18.950 son parte de la área urbana y no pertenecen a la PEA. 23.511 son parte de la PEA y viven en el área rural. 28.916 son parte de la PEA y viven en la zona urbana. En total, si sumamos todo eso, son 86.728.
Y eso es menor a la cantidad de 86.806, que era la base de datos total. ¿Qué sucede? También está sucediendo que hay miss inseguro por ahí. Voy a ponerle coma, miss, para ver dónde están los misses. Y acá había un grupo de 86 personas que en la variable PA tenían valor missing. Entonces, hay que tener cuidado con esos missing siempre. Entonces, eso es el comando tabulate to wait, que es de doble entrada. Pero hasta ahí nomás puedo. No puedo poner ahora tres variables. Para tres variables necesitaría hacer un gráfico, una tabla en tres dimensiones, ¿no? Así que no se puede. Lo máximo es dos variables, ¿no? No se puede hacer un tabulate de tres variables, ni de cuatro, nada. Ok. Ese mismo tabulate, como les dije, puede hacerse con otro comando que es el tab, el table. Nos probemos de vuelta, PA, área. Igualito, me da la misma información. 5.343 son del área rural y no son parte de la PEA, 18.950 son parte del área urbana y no son de la PEA, 23.511 son del área rural y sí son PEA, 28.916 son parte de la PEA y son urbanos. Lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia con este? Que me permite sacar porcentajes de esta forma. Puedo ponerle coma row, que significa sacar porcentajes por filas. Pero también puedo ponerle sacar porcentajes por columnas. Veamos en qué se diferencia. Corro el que es sacar porcentaje por filas. Ah, ¿dónde está? Ah, ah, acá está. Si saca, a ver, en un segundo. Table. Acá lo que me está diciendo es lo siguiente. Eh, Acá me ha agregado una fila de porcentajes y acá otra fila de porcentajes. Lo que me está, y acá también, ¿no? Acá al final. Lo que me está diciendo es, tomando en cuenta solamente a los que no son parte de la PEA, el 21.99% son del área rural y el 78.01% son del área urbana. Eso suma 100%. Solo considerando a los que sí son parte de la PEA, el 37.66% son rurales y el 62.34% son urbanos. Eso suma 100%. Si considero a todos, sea PEA y no PEA, el 33.27% son rurales y el 66.73% son urbanos y eso suma 100%. ¿No? Eso es considerando filas. Si eso le cambio con columnas, se lee de diferente forma. Acá me sale. Considerando solamente a los que son del área rural, el 18.52% son no PEAs y el 81.48% son parte de la PEA. Eso suma 100%. El 32.75%, considerando solamente a los urbanos, el 32.75% no forman parte de la PEA y el 67.25% sí forman parte de la PEA. En total, 32.75 más 67.25 son 100%. Considerando a todos, sean
eh, rurales urbanos, el 28,01% no son parte de la PEA y el 71,99% sí son parte de la PEA y eso suma 100%. Entonces, está sacando el porcentaje en el primer caso según filas y en el segundo caso según columnas. Y eso también depende de qué estemos estudiando, ¿no? Acá, haciendo el cruce de PEA y urbano-rural, creo que más informativo sería este, ¿no? Sí, ¿no? Para saber eh, la PEA dónde está más, ¿no? Ah, no, sería este entonces, ¿no? La PEA dónde está más, ¿en la zona rural o en la zona urbana? En la zona urbana, ¿no? Eso depende de qué información. Utilizar row o column depende de qué información quiera sacar yo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero explicar en investigación? Ok, ¿qué más? Hay un par de comandos que son muy parecidos. Uno es tab 1 y otro es tab 2. Veamos qué es tab 1. Tab 1 es también una tablita de frecuencias, como el tabulate, solamente que esta tablita me permite hacer lo siguiente. Voy a poner tab 1, PEA y área, por ejemplo. Lo que me hace es me saca una tablita para cada variable. Entonces no tengo que estar poniendo una fila, no tengo que estar, en lugar de poner, vamos a poner tab PEA, tab área, tab informal, edad. En lugar de estar haciendo un tab para cada uno, pongo tab área, tab PEA, tab área, tab informal, tab edad. Entonces, con eso, cada uno de las variables se le da una tablita por separado, ¿no? No es que es hacer cruces entre variables, sino hace una tablita separada para cada variable. El tab 2, el tab 2. El tab 2 sí sirve para hacer tablitas de doble entrada, como las que vimos acá en este ejemplo, pero hay una particularidad. Veamos. Ponemos tab 2, PEA, área. Corro. Y me da el mismo resultado que me daría el tabulate normal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que a este tab 2 yo le puedo poner más variables. Por ejemplo, le puedo poner departamento. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a agrandar esto. Lo que va a hacer no es una tablita de triple entrada. No, lo que va a hacer es hacer una tabla para cada posible combinación de pares. Por ejemplo, estos tres se pueden combinar en pares como PEA área, área departamento y como PEA departamento, ¿no? Entonces es lo que hace. Muestra una tablita de doble entrada para PEA versus área, otra para PEA versus departamento y otra para área versus departamento. Entonces, hace todas las posibles combinaciones. ¿Le puedo poner más variables? Sí. Y lo que va a hacer siempre es tratar de buscar las combinaciones en pares, porque es imposible hacer cruces de información con más variables, ¿no? Máximo con 12, pues.
Y eso es de mucha utilidad porque me permite observar cómo van interactuando las variables entre sí, ¿no? Por ejemplo, acá me llama la atención que Callao no tiene personas rurales, ¿no? Por definición, Callao no tiene nada de rural. Otro, a ver. mm, Lima sí tiene zonas rurales, ¿no? En Lima, provincias, sí hay zonas rurales. Por definición, también Lima metropolitana no tiene áreas rurales, pero Lima provincia sí. Ok, ¿qué más? Ya hemos visto Tab Table. No. Ya veamos lo último, ¿ya? Acá en Table vamos a aumentar un par de cositas. Table. El comando Table también puede servir para un par de cosas interesantes. Cuando nosotros hemos utilizado el Summarize era un poco limitado porque te daba pocos estadísticos directivos. Le podías poner el detail y te daba unos cuantos más. Pero el problema es que de todos modos está un poco desordenado, ¿no? Si a mí me piden esta tablita de estadísticos, me lo está dando de esta forma, voy a copiar todo esto a mi Excel o a mi paper, a mi tesis. No, no. Una forma más bonita es con el comando table. Por ejemplo, le voy a poner, quiero una tablita de estadísticos descriptivos para, eh, para la variable área. Pero en esa tablita solamente quiero que incluyas el promedio separado por ingresos, por ejemplo. A ver, corremos. Ingresos. Ingresos. ¿Dónde está? A ver, acá está, ¿no? Lo que me estáis sacando es estadísticos descriptivos separados por rural urbano de la variable ingresos. Claro. En el área rural, el promedio de ingresos es 479. Y en el área urbano, el ingreso promedio es 885. Y esa tablita yo la puedo expandir. Por ejemplo, no solamente quiero que me pongas el promedio del ingreso, sino también la desviación estándar de la variable ingreso. Borro. ¿Ya casa? Me pone una columna para el promedio del ingreso y otra columna para la desviación estándar del ingreso. Quiero otro estadístico descriptivo que, que no hay con el Summarize ni con el Summarize Detail. Entonces, acá me dice eh, que no solamente puedo sacar estadísticos simples, sino también más complejos. Los típicos como frecuencia, promedio, desviación. Acá tenemos desviación estándar en la media. Acá tenemos desviación estándar también en la media, pero para una distribución binomial, para una distribución Poisson, para la suma, esta es la suma de valores de la variable. Puedo hacer una suma ponderada por pesos, puedo hacer un conteo de variables no perdidas, puedo contar la cantidad de observaciones, puedo ponerle el valor máximo, valor mínimo, la mediana, los percentiles y el rango intercuartil. El rango intercuartil es la resta entre el cuartil 75 y el cuartil 25. Acá le puedo poner, ¿no? Quiero que le pongas el rango intercuartil también, también de la variable ingreso. Corro, ya está, me dio 3 columnas. Pero quiero más, quiero que además de la variable ingreso, también
me comparta esa información sobre otra variable. Entonces le agrego nomás acá. También quiero la media de la variable edad. También quiero la desviación estándar de la variable edad. Y el rango intercuartil de la variable edad. Ah, me dicen muchos, ¿no? Ya me pasé. Vamos a probar hasta cuántos me permite. Hasta 5 me permite. Y ahí sí puedo seleccionar qué estadísticos quiero observar. Y no solamente selecciono los estadísticos, también puedo separarlos según alguna característica particular, ¿no? Acá lo he separado por rural urbano, pero también lo podría separar por otro. Por ejemplo, por departamentos, ¿no? Acá le voy a poner por departamentos, DPTO. Y acá está una tablita grande donde no, puedo encontrar hacia, a ojo que en Huancavelica está el menor ingreso promedio, ¿no? Y el mayor ingreso promedio está en Madre de Dios. La edad, la edad menor entre departamentos creo que es este, de Ucayali. La edad promedio más alta es, a ver, ¿dónde está? 43. Moquegua, creo, ¿no? Con 44,27. Y así pueden hacer cruces de información bastante simple. ¿Qué más? Ah, algo que siempre molesta. Acá se dan cuenta que hay decimales, pero es molestoso porque acá este tiene 2 decimales, este tiene 4 decimales, este tiene un decimal, ese no tiene decimal. Eso se ve feo en una tabla, ¿no? Deberíamos estandarizar y decirle solamente acepta hasta 1 o 2, pero para todos, ¿no? Para todos que sea válido eso. No que uno tenga un decimal, otro 2, otro 3, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es que al final le puedo poner format y le puedo especificar qué formato quiero que tenga eh, los valores que van a salir, ¿no? Por ejemplo, le quiero decir que ponga un decimal. Veamos. Y acá están, ¿no? Todos ahora tienen un decimal, ya está más estandarizado. Ya no tengo muchos problemas con eso. Ujú. ¿Qué más? A ver, ¿qué me falta explicarles? Tablas. A ver, hoy día teníamos que hacer table. Pero un ejemplo más y terminamos, ¿eh? A esta misma tablita, ¿qué pasa si además de separarlo por departamento, le digo que separe por área? A ver qué sucede. Acá está. Me va a dar una tabla enorme. Vamos a tratar de... Tan enorme que no entra. Acá está. Está acá, ¿no? ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es separar por cada departamento en 2 grupos, ¿no? Amazonas, rural urbano, Ancash, rural urbano, Apurímac, rural urbano y así cada uno. Y para cada panel, para cada partecita, me está poniendo estos números. ¿Qué son los números? No me lo especifica ahí, pero yo ya sé que este valor, 464, es el promedio del ingreso.
Este es la desviación estándar del ingreso. Este es el rango intercuartil del ingreso. Este es el promedio de edad. Esta es la desviación estándar de la edad para los que están en la zona rural de Amazonas. Y lo mismo en esta panel de acá, pero para los de Amazonas urbano. Ancash rural, Ancash urbano, y así para cada uno, ¿no? Entonces también se puede hacer cruces de información, no solamente separando por una variable, sino hasta para dos variables. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ok, chicos, acá me olvidé decirles que cuando hago este cálculo de porcentajes, sea por filas o por columnas, también tengo la opción de que ya no me salga el conteo, sino de frente el porcentaje. Pues lo que le pongo al final es no fre para decirle que no me muestre la frecuencia, el conteo, sino que me muestre solamente el porcentaje. La tabla sale más chiquita porque ya no hay el conteo, ya no hay la frecuencia, solamente el porcentaje. Ok, chicos, ¿siguen preguntas hasta ahí? La siguiente clase vamos a entrar a aprender un poquito más sobre este tipo de variables, que se le conoce peso poblacional o también peso de expansión o factor de expansión. Esa variable va a aparecer siempre cuando tenemos encuestas y a veces cuando tenemos censos, sobre todo censos donde hay algún tipo de pérdida de información. Vamos a ver para qué funciona. Teóricamente no debería aparecer en censos, pero vamos a ver que sí aparece en censos a veces. Y en encuestas siempre aparece. Eso vemos la siguiente clase. ¿Tienen preguntas, chicos? Ya, chicos, entonces me quedo un ratito más y si no, ya nos vemos el lunes. No se olviden que, como todos los lunes, tenemos control. Ok, chicos, cuídense, que tengan una buena semana.